Ahora sí. Igual hoy día va a ser un poquito más cortito, ¿ya? Después de las 11 así todavía acá. Pero va a ser cortito. Hoy va a ser un poquito más breve, pero igual interesante. Entreguemos este tiempo al Señor. Oh, Señor, te damos gracias por este precioso curso en el cual estamos aprendiendo cosas nuevas, Señor. Poder tomar esas cosas nuevas que tú tienes preparadas para los que te aman, Señor. Guardamos esta hora para ti, Señor. Guardamos este momento en unidad para ti, para concentrarnos en ti, para honrarte, glorificarte, para alabarte en el conocimiento, Señor, en lo que aprendemos, para poder tener esta fe también de que una fe que tiene razón, que tiene inteligencia, sabiduría y que se mueve en tu sabiduría, Señor. Te pido hoy día de que todo conocimiento lo baje a nuestro entendimiento, Señor. Espíritu Santo, tú eres quien hace esa obra preciosa de bajar lo celestial a lo terrenal, Señor, y podernos estar en ese plano de pensar y hacer las cosas como se hacen en el cielo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, seguimos aprendiendo del don de profecía y hay bastantes puntos que el pastor Huberto nos enseñaba ya en la clase pasada y me quedo con una frase con la cual al menos yo destaqué como una frase importante. Es que realmente Dios me puede usar. Y eso fue muy alentador. Realmente Dios me puede usar en los dones. Si he sido lleno y bautizado en el Espíritu Santo, Él me puede usar. Amén. Él es soberano para usar, es soberano para repartir. También vimos y aprendimos de que este don de profecía, como otros dones, también puede ser impartido a través de la imposición de manos. Y aún así también queda atado a completa soberanía del Señor. Y eso es precioso. También aprendíamos de que la profecía y el don de profecía está enmarcado en la misma escritura, en la misma palabra. La profecía no se puede salir de lo que la Biblia dice, ¿cierto? Está delimitada, tiene un marco en el cual se mueve, en el cual también tiene libertad. También aprendimos de que el don de profecía usa al hombre entendiendo hombre y mujer, ¿no es cierto? Usado por Dios. Usa su entendimiento, usa su inteligencia, usa lo que también tiene y lo que Dios le ha dado a esa persona. No se abandona completamente. Si bien Dios toma el control, no quiere decir de que la persona sufre un autoabandono y que queda relegada como al último plano. Porque hemos sido hechos y creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, aquello que Dios ha puesto en nosotros también es usado con este don y a través del Señor, con el Señor. Hemos sido creados, somos hechura suya para toda buena obra. Y esas buenas obras son primeramente la iglesia. Como el apóstol Pablo igual nos decía, hacer el bien primeramente para lo de la familia de la fe. Y estos dones tienen un propósito de edificar a la iglesia, tienen un propósito de afirmar, de apuntalar, de sostener, de llevar a un entendimiento más profundo acerca de la palabra del Señor, un crecimiento igual propio. También uno es parte de la iglesia, por tanto también uno sale edificado en el uso de estos dones. Aprendíamos también de que es importante de que aquel hombre que es usado por Dios también sea instruido en la palabra. Porque si el marco de la profecía es la Biblia, entonces también debemos comprender y saber qué es lo que habla la Biblia, qué es lo que dice la Biblia, poder escudriñarla, navegar en ella, como dice el salmista, poder estar escudriñando, indagando, como me imagino un detective con la lupa,
no buscando errores, porque ese no es el corazón, sino buscando la belleza y el tesoro que hay escondido y que hay ahí en la Biblia, en sus versículos, en sus capítulos. Es importante entonces también poder ser instruido, ¿cierto? La palabra nos instruye, la palabra nos equipa también para la buena obra, a la cual estamos llamados. Y hoy día vamos a ir hablando, conversando y entendiendo cómo se mueve la profecía junto a la predicación. Y hay una pregunta que el autor de este libro también la menciona, que la vamos a ver más adelante, que nos lleva a ir reflexionando en torno a esta verdad. ¿Cómo se relaciona la profecía con la predicación? ¿Es toda predicación desde el púlpito profecía? También uno podría preguntarse. Y vamos a ir también viendo que la profecía también se imparte en momentos específicos, en instancias específicas, y también hay un escenario preparado. El Señor ocupa y usa a su siervo fiel, pero también vamos a ir entendiendo de que la asamblea es parte importante. O sea, la santidad de Dios también, la santidad frente a Dios. La santidad es importante para Dios, muy importante. Amén. Sin ella nadie lo va a ver. Amén. Sí, sí. Entonces es como la base, es la base. Voy a ir viendo aquí algunas imágenes y algunas escrituras que tengo preparado. A ver si lo tengo acá. Ahí está. Bueno, esa escritura también se mencionaba en la clase pasada. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Bueno, eso hace mención a que también el Señor hace responsable a la persona que usa el don. Hace responsable y la lleva a estar avivando ese fuego, a estar haciéndose responsable de lo que Dios ha puesto en su mano. Al que mucho se le da, mucho se le va a exigir, mucho se le va a solicitar. Al que ha sido fiel en lo poco, sobre mucho lo pondrá. Entonces también debe haber un anhelo de querer estar avivando, de querer estar alimentando ese fuego para que vaya creciendo, sobre todo este don de profecía. Un profeta puede salirse del orden, también se hablaba, puede ser llevado, si es que deja de lado a Jesucristo, quien es el espíritu de la profecía, está en Jesucristo, ¿no es cierto? Si se sale también de lo que dice la palabra, puede caer en error. Y eso primeramente frente a Dios. Y si bien el Espíritu Santo es quien otorga los dones, el individuo es quien es el responsable de manifestarlo. Por eso, respecto a la pregunta recién, bueno, es importante saber en qué don me muevo o me he movido. Claro que es importante, porque en eso vamos a ir tomando la responsabilidad frente a Dios y frente a la iglesia. ¿Me moveré yo en el don de sanidad? Bueno, hay que empezar a atreverse, hay que empezar también a considerar lo que dice la palabra, no tener en menos lo que Dios ha puesto, no tenerlo en menos, porque eso también puede ser un error. Estar menospreciando lo que Dios ha puesto en nosotros, a lo que Dios nos ha llamado y las promesas y todo lo que está puesto delante de Dios para el pueblo de Dios, menospreciarlo, tener cuidado con eso, sino que moverse sabiendo de que moviéndome en el don, la iglesia se fortalece. Si yo amo a la iglesia, o sea, si yo amo a Cristo, por consecuencia amo a la iglesia, que es su cuerpo, y si amo a la iglesia, busco entonces edificarla, busco entonces cuidarla. En los primeros siglos, menciona el autor en este libro, de que esa iglesia primitiva se movió con fuego, ¿no es cierto? Creció, usó incluso la persecución para hablar del evangelio y llevar a muchos a salvación. Se expandió también. Sabemos que en ese momento Israel era una colonia romana, ¿no es cierto? Y conocíamos que todos los caminos llevan a Roma. Entonces también habían carreteras que conectaban casi todo el borde del Mediterráneo. Entonces no es difícil pensar cómo se expandió esta buena nueva a lo largo de todo este territorio. Me imagino a los apóstoles y a los discípulos de Jesucristo saliendo disparados a predicar con fuego.
Ocurre después a la historia de que cuando Constantino institucionaliza la iglesia, como la iglesia del imperio, hay un decaimiento, hay un fuego que se apaga. Una vez hablaba con los jóvenes respecto a si convenía o no ser cristiano en esa época, cuando ya estaba Constantino, y todos decían, me imagino que sí, porque si es la religión oficial del imperio, conviene que yo sea cristiano. Pero antes de Constantino los cristianos eran perseguidos. Por tanto, la fe era probada, literalmente, con fuego en algunas ocasiones, que para algunos. Y en este momento se acomoda la fe, entendiéndola a una institución, a una iglesia que a partir de ese entonces se mueve en una orientación humana. Es decir, ahora hay hombres que toman el control de la fe y le dan su entendimiento humano. Y después, ¿qué es lo que lleva a eso? El Imperio Romano cae en el siglo V, el Imperio Romano de Occidente, y comienza lo que conocemos como Edad Media. Y la Edad Media, bueno, también se le conoce como una época oscura, edad oscura, en donde al parecer todas las aristas artísticas, creativas, parecen menguar, y parece que hay más guerra, y es todo más opaco, uno puede tener una imagen más opaca. También el Espíritu Santo empieza, no él a apagarse, sino que a las personas que son movidas a no avivar el fuego. Y es de ahí donde aparecen algunos, por ejemplo, esto. Son las primeras iglesias cristianas católicas que empezaron a aparecer, las basílicas. Y si vemos su construcción, son todos antiguos templos romanos que ahora adquieren un nuevo giro, ¿no es cierto? Ahora es la iglesia católica quien toma estos templos y los vuelve iglesia. Esto para señalar cómo se fue transformando esto. Y después en la Edad Media aparecen los monasterios, las reliquias, las figuras, y todo comienza a ser mucho más terrenal, ¿no es cierto? Se empieza a buscar más el conocimiento, pero se empieza a dejar de lado al Espíritu Santo. Por eso es importante esta época y ir captando cómo fue esta época, porque se fue dejando de lado al Espíritu Santo y por consecuencia los dones del Espíritu Santo gradualmente fueron siendo dejados de lado, a diferencia como fue la primera iglesia. También en eso es importante lo que se conoce como el avivamiento del Espíritu Santo a inicio del siglo XX en diferentes partes del mundo, en Gales, en la India, en Estados Unidos, en Valparaíso, aquí en Chile, en diferentes puntos, en no más de 2 años de distancia, de diferencia, el Espíritu Santo comienza a avivar a la iglesia a través del despertar de los dones del Espíritu. El Espíritu Santo comienza a manifestarse. Y de ahí también viene nuestra iglesia, de un movimiento que revive, ¿no es cierto? Y retoma el movimiento de la primera iglesia que está llena del fuego del Espíritu Santo del día de Pentecostés y empieza a ser movido a través de estos dones. Y la iglesia comienza a avanzar y comienza a reavivarse. Comienza a haber una iglesia de nuevo llena del Espíritu Santo, en donde los dones del Espíritu Santo tienen un lugar importante. Bueno, y ahí está la pregunta, que en este capítulo el autor busca responder. ¿Se manifiesta alguna vez el don de profecía en la predicación de la palabra? Algunos teólogos dicen que no, que predicación no es profecía, sino que predicación es adquirir el conocimiento, pero no necesariamente una palabra profética. Están los cursos de homilética, de cómo preparar un sermón, de cómo prepararse también y estudiar la palabra para poder hablar de ella. Pero muchos dicen y tienen esta postura de que profecía no es predicación. Algunos señalan que el ministerio ordinario de la palabra también es una manifestación del don de profecía. No podríamos tampoco descartarlo. Pero hay ocasiones y momentos
en que la predicación puede estar tan guiada por el Espíritu Santo que puede incluso haber profecía en la predicación. No ocurre frecuentemente, con esto no está diciendo el autor que cada predicación que se da los días domingos sea una palabra profética, pero sí el Espíritu Santo en su soberanía puede usar al predicador para dar una palabra profética. Y hay señales y hay ciertos sazones a los cuales uno puede echar mano. El pastor Huberto nos mencionaba la clase pasada de que suele ocurrir de que incluso pareciera ser otra persona que está predicando. Dice que cambiaba incluso como la manera de hablar o el volumen de voz o las palabras que ocupa usualmente. Puede haber un ligero cambio, y eso nos puede dar y darnos cierto entendimiento que es el Espíritu Santo tomando control de la predicación para hablar a su congregación una palabra profética. Y como es una palabra profética para la iglesia, en eso también podemos ir pensando de que ocurre en ciertas ocasiones, en cierta iglesia, en cierto momento específico. Porque si es una guía, me imagino a alguien instruyendo a cada momento a alguien, como diciendo a la derecha, a la izquierda, en todo el día, a la izquierda, a la derecha. Puede resultar agotador. Uno cuando lo instruye a un niño, a veces le da solamente una vez la instrucción. Me imagino un carácter similar de Dios. Me acuerdo que una vez acá en nuestra iglesia, en La Serena, un tiempo antes de la pandemia, hubo una palabra acerca de que Dios nos iba a guardar. Íbamos a ser guardados por Dios en la sanidad, en la salud. No sé si lo recuerdan. Y nos llamó también a que se hiciera un ungir con aceite también y orar. Fue una palabra súper clara, muy específica, muy guiada, que en el momento quizás no se entendía porque nadie hablaba de COVID, China estaba lejos, ni pensar en usar mascarilla, lo que iba a ocurrir. Insisto, esto habrá sido un año antes. Y después cuando comienza esto del COVID, del virus, fue wow, fue tremendo. La advertencia del Señor a la iglesia respecto a lo que iba a venir. Y también he sabido que en otras congregaciones también hubo un mensaje muy similar. No necesariamente de nuestra misma iglesia, sino que otras congregaciones cristianas también recibieron un mensaje similar del Señor, hablando de preparación, hablando también de que iba a guardar a los suyos en la salud. Por tanto, no podemos dejar de lado y no podemos tampoco desprender una predicación del mover del don de profecía. Incluso hay predicadores que se mueven en el don profético, así como también hay predicadores que se mueven en otros dones. Hay predicadores que se mueven en el don profético, que pueden dar palabra de sabiduría, palabra de conocimiento a su iglesia respecto a eventos que van a ocurrir, siempre ligados y enmarcados dentro de lo que es la palabra de Dios. Eso es teniéndolo bien claro. Creemos que hay momentos en que la unción de Dios llega tan poderosamente sobre el orador que ministra en el espíritu de profecía. La unción de Dios. Y esa palabra es importante. Porque Dios unge. Hay una unción derramada sobre algunas personas. Y en esto también ir entendiendo sobre quién se derrama también esta unción. Hay quienes anhelan la unción, y no es malo anhelarla, ¿no es cierto? Pero también hay un testimonio de santidad frente a Dios, de frutos frente a Dios, que hablan de cómo esta persona se relaciona con el Señor. Y usualmente Dios usa a estas personas que buscan a Dios en oración, que se derraman frente a Dios y que sobre todo dan el lugar al Espíritu Santo. En el Salmo 27, un salmo de los que me encantan, ahí el salmista
dice que va a esperar a Jehová, va a esperar al Señor. Espera en Jehová, como esfuérzate en aquello, indaga y espera. Y ahí está mostrando un carácter de este predicador, de este hombre que busca de Dios, el darle el espacio al Espíritu Santo, estar dispuesto a callar y a que el Espíritu Santo obre. En este capítulo también el autor habla de que usualmente puede ocurrir de que momento antes de subirse al púlpito, de siquiera situarse en el púlpito, Dios puede cambiar una predica, puede cambiar el mensaje, puede cambiar y dar vuelta al sentido o apuntar a otra cosa. Cuando se da un mensaje, usualmente uno se prepara, estudia la palabra, ora. Me acuerdo que en el seminario, nuestro profesor Guillermo, que nos enseñó homilética, que es cómo preparar un sermón, que hay estrategia, hay tipo de sermones, él siempre nos alentaba a orar. Ora. Lo que tú hayas preparado, incluso eso, óralo. Y nos decía, incluso antes de leer el comentario de otros teólogos frente al texto que Dios te ha llevado a escoger, antes de leer los comentarios o opiniones al respecto, ora, que el Espíritu Santo te muestre lo que está escrito ahí, y de ahí con eso tú ve a los comentarios, ve a preparar y ve a escribir y ve a ponerle el título. Pero siempre una búsqueda incesante de la guía al Espíritu Santo. Y en eso va mostrando estrategia, pero incluso habiéndose preparado de esa manera, puede ser de que momento antes de subirse al púlpito y dar una palabra, el Espíritu Santo lleve en el don de profecía a hablar algo distinto, a hablar algo que no estaba en los planes, que no estaba dentro del papel, dentro de la escritura que se anotaron. Y ahí donde yo me refiero a la flexibilidad de poder darle el lugar al Espíritu Santo, creerle al Espíritu Santo, que pueda dar una palabra profética a su iglesia en ese momento y desechar lo que yo he preparado para ese momento. Y eso también habla de un corazón dispuesto. Hace semanas atrás hablábamos con Filomena y ella me decía lo importante es estar dispuesto a Dios antes de que te pregunten algo. ¿A qué nos referíamos? Por ejemplo, a ser llamado a un lugar o ser llamado a hacer una tarea, que en el corazón ya esté el sí, antes de saber qué es lo que me van a pedir. Como lo importante es que el corazón esté dispuesto, esté abierto, flexible, atento a Dios. Entonces fácilmente después cuando se nos pida algo, se nos solicite algo, podamos decir que sí, porque ya mi corazón está dispuesto. Entonces este mismo carácter frente al Espíritu Santo, estar dispuesto, allanado y sobre todo instruido también. Para eso nos equipamos, para toda buena obra, y las buenas obras son de Dios. Entonces si el mismo Espíritu Santo me está llevando a hablar algo bueno, si bien yo no he preparado nada, no sé, puede ser que me lleve a hablar de una palabra de aliento a la iglesia, pero en un tema que yo no lo conozco, no lo preparé, pero sí va a requerir de lo que Él me haya hablado, de lo que yo haya estudiado, preparado, aprendido, y de ahí también va a sacar para hablar. Y ahí donde se une también conocimiento, ¿cierto?, los estudios, con el mover del Espíritu Santo. La semana antepasada, cuando el pastor nos hablaba acerca de estar preparados e instruirnos, y de hecho después de la reunión tuvimos un tiempo de conversación con Marcia, quien está en el seminario Verbo para las Naciones, y se habló al respecto. Cuando él hablaba acerca de ser instruido, yo imaginé lo siguiente, y de hecho me pasé la imagen. Me imaginaba esto, una biblioteca, y cada libro me lo imaginaba como un versículo que el Señor me ha llevado a aprender, incluso a memorizar, a vivirlo, sobre todo. Yo creo que esas palabras que más recordamos son las que hemos vivido, o las cuales hemos echado mano en un tiempo específico. El Señor va a sacar de ahí. También va a poner palabras en mi boca.
de todas maneras. Él me va a recordar, me va a hacer recordar. Cuando no sepamos qué hablar, Él va a sacar de lo que tiene, de lo que me ha dado para decirlo. Pero ser instruido, me imaginaba esto, una biblioteca llena del conocimiento que es bueno, llena de lo que Dios ha dicho en su palabra, que está contenida en la Biblia, y de ahí pueda yo ser usado fácilmente por el Espíritu Santo para predicar siendo movido en este don. Esa imagen es uno de mis también capítulos favoritos de la Biblia, en el libro de Nehemías, cuando Esdras lee ante el pueblo, creo que me moví ahí, lee ante el pueblo la ley que ha sido encontrada. Arriba aparece. Ahí está. ¿Cuál es el contexto de esta escritura? El pueblo de Israel, que había sido tomado cautivo por Babilonia, es dejado, entre comillas, libre por Ciro del imperio persa, que conquista Babilonia. Le da permiso a Nehemías para ir a restaurar la ciudad. Entonces ahí, cuando van una comitiva a restaurar los restos del templo de la ciudad de Jerusalén, a levantar los muros, y es en medio de esta labor de restauración cuando se encuentran los libros que probablemente la nación nunca haya escuchado o no haya leído. Recordemos que fue toda una generación que nació y creció fuera de Jerusalén. Y ocurre un momento bien especial en donde él toma los textos y empieza a leerlos al pueblo, Esdras. ¿Y por qué yo me acordaba de este capítulo? Porque ahí el predicador empieza a hablar y ocurre tal conmoción en la multitud que muchos son llevados a arrepentimiento. Muchos caen en lágrimas, en llantos, se dan cuenta incluso, yo creo que del pecado, de lo que habían cometido, de lo lejano que habían estado de Dios, y también al mismo momento hay gozo, porque hay un mensaje de que alégrense entonces. O sea, no se unan en las tristezas, sino que alégrense. Y hay toda una conmoción que está ocurriendo. ¿Por qué he hecho mano a esta figura? Porque así como el orador, también el predicador debe estar preparado y atento al Espíritu Santo, y en santidad también Dios está atento a la congregación. Hay ocasiones en que la congregación está en el mismo sentir. O sea, todos sabemos que debemos estar en el mismo sentir, y estamos en el mismo sentir porque hemos sido bautizados con el mismo Espíritu, hemos sido llenados con el Espíritu Santo, creemos en nuestro Salvador, en Jesucristo, Hijo del mismo Padre, pero aún así pudiéramos estar en diferente sentir. Pero hay ocasiones en que la iglesia está como un solo cuerpo frente a Dios, y en esa situación también hay una facilitación para que ocurran estos momentos en que la profecía se une a la predicación. Hay una unidad. Hay una iglesia preparada también para recibir el mensaje que va a ser compartido por el predicador. Entonces, creemos que hay un momento en que la unción de Dios puede llegar soberanamente y en poder al predicador para ministrar con el don de profecía. También este autor hace una referencia a la oración, porque hay momentos en que la oración es tomada por el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Eso está mencionado en la Biblia respecto a la oración, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, porque ¿qué hemos de pedir? Como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No debemos decir que aquí se hace referencia tanto al don de lenguas como al de profecía. Puede ser que en la misma oración Dios nos lleve a una palabra de profecía. En una oración de cuerpo, por ejemplo, el Espíritu Santo, que sí nos enseña cómo orar, nos puede llevar a compartir, a tener una palabra de profecía, siendo movidos en este don. El apóstol Pablo también escribe y dice:
oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y aquí se ve también donde se enlazan tanto el entendimiento como el don, como el mover del Espíritu Santo. Entonces, podríamos tomar también este mover con la oración, también con la predicación. Predicar con el entendimiento y predicar en el Espíritu, con el Espíritu, siendo el Espíritu Santo quien pone la palabra y la dice. Cuando nos referimos a la palabra profeta, profeta es quien habla en nombre de alguien. Profemi, hablar delante de, a nombre de alguien. Y en este caso, cuando hablamos de que el predicador está hablando don de profecía, está hablando palabra en el nombre de Dios. Pablo oró tanto comprendiendo como en el espíritu como en el entendimiento. Cuando declara que el Espíritu mismo intercede por nosotros, puede ser en una lengua desconocida o puede ser en el espíritu de profecía. Puede ser entendido en ambos, en una lengua desconocida o por una palabra profética. Tales oraciones del Espíritu se encuentran a lo largo de los Salmos. Aunque la oración es normalmente la expresión del espíritu humano, el Espíritu de Dios puede, y a menudo lo hace, orar a través de las personas que sabe cómo rendirse a Él. De nuevo, un siervo de Dios que se rinde, se postra delante de Dios y que le da el tiempo al Espíritu Santo. Cuando oramos nosotros aquí en la iglesia, oramos lunes, martes y viernes, ¿no es cierto?, con nuestros hermanos en los plantíos, y también estamos orando ahora en la vigilia. Hay momentos en que quedamos en silencio y solamente queda esperar. Queda también esperar qué es lo que el Señor quiera mostrar. Puede que la oración vaya por otro lado en ese momento. Dejar esos espacios al Espíritu Santo es completamente necesario. Para quienes buscamos ser movidos en los dones del Espíritu, hay que tener esa consideración. Que el Espíritu Santo es soberano en todas sus palabras y con todas sus letras. Es decir, si nos estamos reuniendo en su nombre, entonces Él tiene la primera y la última palabra. Si bien nosotros podemos ser partícipes, así como en la alabanza también, en la adoración a Dios, nosotros nos sumamos a la alabanza y a la adoración a Dios que hay en todo el universo. También en la oración, nosotros nos sumamos a lo que el Espíritu Santo nos quiera ir mostrando y enseñando qué es lo que debemos ir orando a nuestro Padre. Porque quien conoce las profundidades del Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Dios. Quien lo conoce lo profundo. Y extrae de lo profundo de Dios y nos lo muestra a nosotros. Y nosotros entonces lo podemos tomar y presentarlo nuevamente a Él. Él pone el querer como el hacer. Entonces, si uno piensa, es como uno se podría empezar a preguntar, bueno, ¿y dónde entro yo en la ecuación? Bueno, eso es gracia de Dios. En su gracia Él nos ha permitido entrar dentro de esta ecuación, ¿no es cierto? De que Él da, nos usa, podemos ser usados por Dios y poder entonces elevar una alabanza, una oración o una predicación, un mensaje con olor fragante ante Dios. Porque ha venido de Él. Y eso es un misterio. O sea, ni siquiera tengo la participación del 1%. Es como el 100% lo pone Él. La palabra nos enseña de que Jesucristo lo llena todo en todo. Todo en todo, pleroma, plenitud. Y eso es un misterio de Dios. Y que en eso entremos nosotros, insisto, es por pura gracia. Es pura misericordia de Él. Él sigue siendo Dios sin nosotros. Él es Dios. Sin nuestra adoración, Él sigue siendo Dios. Digno de alabanza y de toda adoración y de toda loa. Y de todo derramamiento frente a Él. Él es digno de todo lo que es bueno. Él es digno de que se le mencione todos los atributos que Él tiene. Él es digno de fidelidad. Pero aún, sin nuestra fidelidad, Él sigue siendo Dios y soberano y eterno. Y nunca ha dejado de ser y nunca dejará de ser. Sí, señor. Es como increíble. Y en eso entramos nosotros. Gracias. En ese plano. Gracias, Señor.
Y podemos ser usados por Dios. Y un predicador, nuestros pastores, quienes nos enseñan, puede ser usado por Dios. Y ese también debe ser, como congregación, como asamblea, tenemos una responsabilidad. Orar por ellos. Orar para que nuestros pastores, nuestros maestros, sean movidos y llenos del Espíritu Santo y movidos en este don. Porque es bueno para nosotros. Amén. Es bueno para la iglesia. Pastor Tomás se mueve en este don. Y yo creo que lo que hemos podido escucharlo en algunas de sus predicaciones, podemos captar cuando él se mueve en el don de profecía dentro de la predicación. Yo he estado presente en algunas reuniones, sobre todo cuando estuve en el seminario estudiando. Estuve esos 2 años yendo a Providencia, y había ocasiones en que, claro, él estaba hablando y de repente era otro mensaje, como se sumaba, pero ya tenía un sabor distinto, incluso una tonalidad, una voz distinta, incluso una respuesta mía distinta. Y sabía que era Dios hablando ahí y que estaba siendo movido en el don profético y dando una palabra. Por eso uno se vuelve ciertamente sensible a ello. Como congregación nosotros debemos ser sensibles y estar orando y velando por nuestros pastores. Orar y estar velando por nuestros maestros, por quien predique, y porque Dios levante a nuestros predicadores en este don, sabiendo de que no son todos los domingos, pero sí hay ocasiones en que Dios debe hablar y quiere hablar a su iglesia, quiere hablar palabras específicas a su iglesia. Estoy moviendo ahí, no me di cuenta. Aquí sí. Este mover del don de profecía en la predicación no es en todo momento, sino cuando viene esta unción especial del Espíritu Santo. Algunos de estos ministros de los predicadores oran día y noche por esta unción y lo pueden anhelar y pueden buscar en ayuno, en oración, derramarse frente a Dios, preparándose y pidiendo ser movido en este don. Por eso podemos aprender a cómo armar un sermón, podemos aprender cuáles son los tipos de sermones, pero también estar atentos a cómo aprendo o qué aprendo. Eso es sumamente importante. Saber cómo estoy aprendiendo y saber qué es lo que estoy aprendiendo. Es por eso que el seminario Verbo para las Naciones se nos ha dicho de que no es solamente ir a clase. De hecho, cuando se nos presentaba el seminario, yo me lo imaginaba de una manera así, muy distinta a lo que realmente era. Yo me imaginaba, voy a entrar a la clase de tanto a tal hora, voy a estudiar demasiado, voy a leer toda la Biblia, qué rico. Pero había ocasiones en que en mitad de la clase el Espíritu Santo ponía un stop y se derramaba. Habían momentos en que yo estaba siendo completamente apelado por Dios. Dios me estaba hablando a mí en mitad de la clase y yo no tomaba notas. Yo estaba con mi cuaderno abierto, con el lápiz acá, y Dios me estaba hablando, algo que atendía directamente a mi vida, a mi carácter, a lo que yo estaba viviendo, a lo que yo estaba solicitando, y Dios me estaba hablando. Algo que pasa en el seminario es que esos espacios al Espíritu Santo se dan. Por eso nuestros profesores nos enseñaban si bien es importante aprender la Biblia, pero es muy importante qué es lo que te quiere enseñar el Señor con lo que tú estás aprendiendo. Qué es lo que Dios te quiere hablar con lo que Dios te está enseñando. Y podemos ir ligando fácilmente todos los ramos, de repente en un solo tema que el Señor nos quiere hablar. Nos
instruían, recuerdo, a la importancia de hablar bajo la unción del Espíritu y buscar esa unción. Buscar esa unción. Porque esa es la clave. Una predicación en donde el Espíritu Santo esté cada vez en más control y yo menguando cada vez más. Es necesario que uno mengue y que Dios crezca y que Cristo crezca en nosotros. Y esto, cuando hay unción del Espíritu Santo, supera toda, no sé, personalidad del predicador o conocimiento del predicador, carisma del predicador, que me gusta cómo lo hace aquí. Supera todo aquello cuando está la unción del Espíritu Santo. Y cuando hay palabra de profecía y cuando Dios se derrama poderosamente sobre esa persona. La medida de la unción que descansa sobre el orador depende en un grado considerable de la condición espiritual del lugar y de la asamblea, de la congregación. A eso me insisto, que nosotros como congregación también tenemos una responsabilidad en este mover en la predicación, de este mover de este don en la predicación, porque Dios también nos da a nosotros. Recuerdo también en un tiempo que estábamos en la alabanza en Santiago, y ocurrió que de repente empezamos a escuchar voces celestiales, que uno sabe de que no son voces humanas. Sí. Y eran como unas campanillas por acá, y de hecho no era un sonido que entraba por el oído, porque era un sonido como que envuelve, y como que uno está, yo lo asociaba a esto, como en una piscina de gelatina. Me decían, es una piscina de gelatina, y uno se mete, y queda ahí, como con gelatina en todo el cuerpo. Y así era escuchar estas voces, era como sentirla por todo el cuerpo. Y yo estaba en la guitarra y yo decía, ¿lo estaré escuchando yo? Entonces me acerco a quien estaba al lado, en la alabanza, y me hace el mismo gesto. Como, ¿escuchas? Y yo le digo, sí. Ya, y seguimos. Y después se para la alabanza y estaba la tía Paulina detrás. Se acerca y nos pregunta si habíamos escuchado. Y ella también lo había escuchado. Fue como, sí, le dije, así con los pelos de punta. Y me dijo, eso es cuando hay santidad. Y ahí fue, como leyendo esto, recordé aquello, porque Dios vio santidad. Y en ese momento la iglesia estaba en un sentir, y Dios se derrama poderosamente. Me imagino que es como que no hay obstrucción al Espíritu. Ahí donde está el Espíritu Santo hay libertad. Imaginaba que se le abrieron las puertas al Espíritu Santo para que Él se derramara poderosamente. Así también en una predicación puede ocurrir. Tenemos una responsabilidad. Somos parte del cuerpo. Somos parte del mover del Espíritu Santo. Pero esto no siempre es así. Si la condición espiritual de la gente es buena y no hay resistencia debido a mente opuesta o división en la asamblea, la unción puede venir muy poderosamente. ¿Cierto? Si no hay división en mi mente. Hablábamos hace unos domingos del corazón doble. Si no hay doble de corazón, el Señor puede ahí entrar poderosamente. Un hombre que toma tiempo para esperar en Dios casi invariablemente predica bajo la influencia del Espíritu. Se requiere vivir en santidad, orar y caminar cerca de Dios. A mayor comunión con Dios, Dios está más agradado. Yo me acuerdo de Enoc, que caminaba con Dios. Y Dios lo tomó. No se supo más de Enoc. Lo tomó. Moisés, llamado amigo de Dios, ¿no es cierto? Amigo de parte de Dios. Imagino que entrando en esa comunión con el Señor empieza a mostrar cosas nuevas. De hecho, eso orábamos al principio. El Señor va a mostrar cosas nuevas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que van a subir, ¿no es cierto? Van a ser oídas por aquellos que aman a Dios. Estoy parafraseando una palabra, pero habla de eso. Aquellos que aman a Dios van a ver cosas nuevas, van a oír cosas nuevas. No cosa extraña,
no algo fuera de la palabra de Dios, sino que dentro de la palabra cosas nuevas. Hay veces en que, no sé si le ha pasado, pero podemos leer 3 veces el mismo versículo, pero llega un momento en que el Espíritu Santo nos habla algo distinto y pone un énfasis distinto a algo que nunca habíamos visto, algo que nunca habíamos entendido, y de repente nuestro entendimiento se abre y podríamos estar entendiendo de que nuestro entendimiento se une con el entendimiento de Dios, algo encaja y es como ¡wow! Puede ocurrir también de que el predicador haya hablado, no sé, Juan 3:16, muchos sermones al respecto, pero puede que en un momento ese sermón tenga un giro, algo pase, hay una unción tan poderosa y tan especial del Espíritu Santo que se abre el entendimiento del predicador, por tanto de la palabra que va a salir, y lo va a recibir la asamblea. Es como, realmente no hay límite para el Señor. Habiendo estudiado esto, uno puede ir entendiendo de que no hay límite para Dios. No hay nada que pueda contener el poder de Dios, pero si hay algo que lo puede resistir, que es el corazón. O sea, si hay algo que se resiste a Dios y que le puede poner un freno, es el corazón. Por eso Él busca cambiar el corazón. O sea, nadie lo puede contener, el universo puede contener el poder de Dios. Lo que vemos habla de su poder, de su gloria, ¿cierto? Lo que vemos en la naturaleza, la misma inteligencia humana, también puede dar gloria y honra a Dios. Pero algo que lo resiste puede ser el corazón. Por eso lo importante de que quien predique se vuelva completamente a Él, se aparte para Dios y pueda vivir en santidad, cercano a Él. A mayor cercanía de Dios, quien es santo, inevitablemente voy a estar siendo movido a santidad. ¿Se va a entender este movimiento? Él es santo y yo estoy siendo movido a santidad. Mientras más lejos, no me estoy moviendo a santidad. Pero mientras más cerca yo quiera estar de Él, naturalmente voy a estar siendo apelado a la santidad. Y santidad, en lo que se puede entender de la palabra, es ser apartado para Dios. Ser apartado. Una vez escuchaba el ejemplo de alguien que está cocinando una zanahoria, está cortando la zanahoria, y de repente uno hace esto, corta y deja de lado, y selecciona lo que es bueno. Entonces uno corta de repente la chasca de la zanahoria, la deja de lado, y deja lo que es bueno. Eso es apartar, ser apartado para Dios, ser completamente como guardado para Él, para su obra. Mientras más apartado, mientras más movido a santidad, más libertad le estoy dando a Dios para ser movido en estos dones, en este don sobre todo, en el don de profecía, para mantener esta unción, para avivar el fuego de Dios. A veces también el Espíritu Santo puede dar el tema del texto, de la prédica. Como insistía, momento antes de salir, Él puede cambiar y puede llevar al predicador a hablar otra palabra, 100% movido por el Espíritu. En este contexto, como explicaba, los pensamientos comienzan a ser alumbrados y abiertos a lo nuevo que Dios está entregando. Uno se puede sorprender respecto a lo que Dios está mostrando. Uno le puede poner límite al Espíritu Santo. Uno puede frenar. La palabra dice que podemos contristarlo. Eso es alejarlo. Por tanto, si lo contristo, puedo también estar apagando los dones y no estar moviéndome en ellos. Por tanto, somos instrumentos útiles de Dios, pero podemos ser instrumentos también inútiles. ¿Se entiende? Como un instrumento útil, un instrumento afinado, preparado, siempre listo, como una guitarra que siempre está afinada para que el guitarrista la pueda tomar y tocar, y sabe que el do va a sonar como do y no como un fu, una nota así inventada, sino que cuando llegue el músico,
toque la guitarra y pueda sonar armoniosamente. Así también nosotros debemos procurar estar siempre afinados para Dios. Y no estar afinándome cuando Dios me quiera usar. Como, no, ahora sí que sí, me voy a afinar. Sino que la preparación previa para que Dios me pueda ocupar. La educación de la palabra, el estudio de la palabra, proporciona al hombre una acumulación de conocimiento. Esta mente abusada con su acumulación de conocimiento se convierte en una herramienta mucho más lista y eficaz en las manos del Espíritu Santo, que lo puede tomar entonces todo este instrumento afinado, lleno de conocimiento, lleno de la búsqueda de Dios, para ser usado en poder y en soberanía por el Señor. ¿Tenemos que educarnos? Sí. Tenemos que estudiar la palabra. Es importante. También, sobre todo, para quienes estén enseñando a otros. Creo que, todos estamos llamados a predicar. Todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Todo quien ha recibido a Jesucristo, nuestra primera labor, predicar. Ir a hablar de Dios. Y en esa predicación, estar dispuesto a ser usado por Dios en este don. Y, sobre todo también quienes enseñan en la iglesia, ser movido en este don. La educación no se considera de más valor que el Espíritu Santo, ¿cierto? Sino como es, de esa manera podemos estar más preparados para ser usados, no más poderoso, porque Dios siempre es poderoso, pero sí con más herramientas, ¿cierto? El Espíritu Santo puede echar manos a más cosas. Si bien uno puede hablar con la experiencia, también lo que uno ha vivido, que uno puede predicar con el testimonio, pero en algún momento también el Señor nos va a llevar a dar palabra a que sea esa persona. Me acuerdo una vez que estábamos en unas misiones, cuando salimos como iglesia a hacer actividades para llevar las buenas nuevas. Yo habré llevado unos 3 meses, 4 meses en la iglesia, y me acuerdo que fuimos a la Avenida del Mar a predicar de a 2. En mi caso fuimos de 3. Y de repente me pongo a hablar con un joven, y empecé a hablar cosas que ni yo sabía que tenía, realmente. Fue como... Y como que... ¿Cómo explicarlo? Es como que yo mismo estaba escuchando lo que estaba diciendo. No sé si la pasó, pero fue así, como que lo que estoy hablando me estoy predicando a mí mismo. Y de repente veo, y el joven que estaba ahí, me acuerdo que era un metalero así, pero a full, así, nunca había escuchado eso, me dijo. Nunca lo había escuchado. Y llorando. Primera vez que me dicen esto. Y mi compañero de misiones que estaba conmigo, también llorando. Decía, nunca había escuchado eso. Y yo le dije, yo tampoco había escuchado esto. Nunca lo había escuchado. Cuando leía esto, de que el Espíritu Santo, de repente, hay una unción especial, y hay una palabra de profecía, me acordé de esa situación. No me acordé de ningún otro evento, pero me acordé de ese en específico, de que yo fui espectador también. Y creo que así se siente uno cuando habla profecía, cuando habla directamente con unción del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien toma control. Uno queda como espectador, porque no es uno, sino que uno también está siendo edificado. Yo creo que por eso también cuando dice la palabra, y el apóstol Pablo dice que uno mismo se edifica, ¿no es cierto? Sí. Si los demás no escuchan. Bueno, uno también es parte de la iglesia, como decía antes. Entonces uno cae dentro de esta bendición y derramamiento de bendición y de buenas dádivas de Dios. Uno también sale beneficiado, edificado, construido. Bueno, probablemente a esto hace referencia cuando Jesús dijo que y de sus entrañas correrán ríos de agua viva, ¿cierto? Cuando hace referencia de que de nuestra entraña va a salir ríos de agua viva, es como de lo interior, de lo que está acá adentro y siendo usado por Dios. Ríos. Yo no imagino un río saliendo de mí.
literalmente, no me lo imagino. Pero en esas ocasiones en que la predicación se une al don de profecía, este río se desata y cae sobre todos nosotros. Entonces, ¿se une el don de profecía a la predicación? Sí. Hay ocasiones en que sí. Y debemos orar por aquello, velar por aquello. Y una manera de velar y orar, o sea, y de ser parte, es buscar esa santidad. Es buscarme, unirme al sentir del predicador. Unirme en este caso al pastor. No sé si me doy a entender, es como unirme en su mover. Si él está siendo guiado por Dios, yo me uno. Si él está buscando mayor santidad de Dios, yo me uno. Si él está buscando más palabra de Dios, yo me uno. ¿Cómo me uno? Oro para que Dios le dé más palabras. Me pongo ahí, me pongo a orar por él. Estoy en constante oración. Estoy yo en constante búsqueda. Anhelo también recibir palabra. Anhelo para mi iglesia. Anhelo para mi hermano. Amo a mi hermano como a mí mismo. Entonces yo quiero edificarme y ser edificado por Dios. También quiero que mi hermano sea edificado. Por lo tanto yo me uno a este mover. Me uno a que esto acontezca. A que Dios se pueda derramar. Para que en el momento adecuado y cuando el Señor quiera, poder derramarse con poder en esa palabra que ha sido preparada con este don profético y dar palabra para que sea guía a nuestra iglesia, para que nos dé también una visión por delante, misión también, visión y misión respecto a lo que Dios quiera. Hoy día como iglesia estamos siendo movidos a llenar. También hay un terreno ahí dispuesto para el colegio. Bueno, y aquí otros lugares también. Nuestra iglesia, Casa del Señor, también está siendo ensanchada. Norte, sur, este y oeste. Está siendo ensanchada. Busquemos también el ensanche adentro del corazón. Estar preparados para Dios. Sabiendo esto, entonces, de que el don de profecía se puede manifestar en la predicación. Eso. No sé si hay dudas, consultas, o quizá, no sé, alguien que se haya acordado de algún evento. Yo me acordaba de aquello. Yo me acordé de la última vez que fuimos a Vallenar y ya habíamos terminado todo el evento, de hacer todo, y había gozo, así estábamos muy contentos, y de repente había una niña que estaba como en un rincón en el pasto sentada, que andaba con unos niñitos, y llegamos ahí y fui a hablar con ella, empecé a preguntar cómo estaba, como hablar cosas de la vida, y no sé cómo, en un momento como que sentí así, escucha. Y le empecé a escuchar a ella y no tenía nada que decir, nada. Yo como que me quedé raramente sin palabras. Y la empecé a escuchar y ella empezó a llorar y empezó a decir que ella quería como casi atentar contra su vida en ese momento. Que quería que oráramos juntas. Como que ella empezó a pedir eso y ella lloraba y contaba sus cosas y de verdad que yo estaba así como en blanco y decía, Señor, ¿qué le digo? Y solo sentía la presencia de Dios, que no me debía decir una palabra tampoco. Al final terminamos orando y creo que una oración que no había hecho comúnmente. Como que me puse como si fuese yo. Así como si yo estuviera pasando esta angustia. Y agradecía al Señor por haber llegado en ese momento, ella. Y yo también agradecía por estar en ese momento ahí con ella. Y como que se nos pasó el tiempo, se habían ido todos, estábamos las dos y tenía que ir, permiso, disculpa, me tengo que ir, pero fue así como algo como que Dios llega en el momento oportuno también, con una palabra oportuna, porque claro, quizás yo no la hablé así
muchas palabras, pero ella como escucha nomás, como el escucharla a ella. Y ella decirme eso, que estaba a punto de hacer una locura con su vida y estaba con todos los niñitos alrededor, entonces fue impactante igual eso, como una experiencia como nueva para mí, porque uno a veces habla y habla y habla, entonces creo que yo sentía como los pelos erizados todo el rato, así. Imagino. Y la presencia de Dios ahí entre ella y yo. Bueno, esa escucha, ahí también estoy muy entendiendo darle el espacio al Espíritu Santo. Darle el espacio a... Bueno, de repente en las oraciones pasa eso. Como escucha lo que el Señor quiera decir, lo que el Señor quiera hablar. Puede que cambie el tópico ahí mismo, que se hayamos preparado y todo, y gracias a Dios, o sea, que bien ir preparado, que bien ir con algo, ¿no es cierto? Pero puede que en esa preparación Dios en el momento diga otra cosa. Ahora, también Dios agrada esa preparación, Dios agrada de la disposición, Dios agrada del corazón que va y atiende, del que escudriña, del que se prepara, del que toma en serio lo que es Dios. Entonces, claro, tampoco va a ser gratuito, sino que hay un corazón dispuesto. Yo tuve fe en ese momento que los problemas que ella tenía se iba a resolver. Yo tenía esa convicción. Y así como se resolvió mi problema, yo decía, también lo va a hacer con ella, estaba segura. Entonces, porque esa convicción tenía en mi corazón de que iba a hacer algo en ella, que por algo llegó en ese momento, que ella iba a hacer eso. Entonces, era una mujer grande, ella tenía 36 años. Entonces... Joven. Sí, joven, 36 años. ¿Puedo leer una Claro. la palabra? Fuerte, sí, para que se escuche acá ahorita. Ya, está en 2 de Pedro 1, ¿Ya? 19 al 21. Dice sí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que por los santos, hombres de Dios, que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está. O sea, mantener, el fuego de la antorcha, me imagino, porque igual a esa alusión hay una imagen de que es como que estamos en el tiempo de la noche y viene el amanecer, ¿no es cierto? Y viene la luz que va a ser perfecta, el día que se va a hacer perfecto, pero mientras tanto ser esa antorcha que está encendida. Bonita la figura. Bueno, y ahí se está haciendo referencia a que es de Dios. Claro, o sea, yo me acordé de este versículo cuando tú hablaste recién, que la gente busca profecía y la palabra del Señor es la profecía más segura. Claro, ahí se enmarca. Sí. Ahí se enmarca. Sí. Y con respecto a una cosa, Sí, adelante. con respecto a la obra del Espíritu Santo, yo cuando muchos años atrás mi esposo estaba hospitalizado y estaba muy cansada y me levanté a comprar una bebida de esas máquinas que hay ahí en los hospitales y me venía de vuelta y el Señor me dijo devuélvete, y me devolví y había una mujer en un rinconcito llorando. Entonces el Señor me dijo anda, abrázala, porque no sé si Dios le pero a mí el Señor así me habla y me manda nomás. Así que yo fui donde ella y la toqué así. Entonces, ¿quieres que te abrace? Entonces, me tomó y se puso a llorar más todavía. Ahí, mientras que ella me abrazaba, yo comencé a hablarle, o sea, el Señor comenzó a hablarle a ella y más lloraba. Pero me pasó algo hermoso, ¿sabes? Porque después que yo oré por ella y terminé todo, el Señor me mostró, no lo hice por ella, lo hice por ti. Porque yo necesitaba en ese rato eso. Yo la abracé a ella y ella me abrazó a mí, pero el Señor lo hizo porque yo estaba necesitando ser fortalecida en ese rato. Fue algo muy hermoso, no sé, me pasó, pero era precioso, para mí fue hermoso. Cómo Dios utilizó el llanto de esa mujer que yo no conocía y ella pudo abrazarme, y ese abrazo de ella, Dios me fortaleció a través de eso. Hay una edificación de Dios. Bueno, gracias Señor, gracias por este día, y que bueno,
alentarnos a todos nosotros, yo me incluyo, a revisar también los cursos anteriores, que es lo que Dios ha estado hablando para, Eso. ¿cierto? Bueno, ir refrescando. Y bueno, que el Señor nos siga enseñando de estos dones, el don de profecía sobre todo. Amén. Gracias, Señor, por este día, por lo que has preparado, Señor. Te pido de que a todos los que estamos acá, a todos los que escuchan, Señor, podamos retener lo que es tuyo, lo que ha sido tuyo, Señor. Amén. Desechar lo que no, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Sí, Señor. porque realmente eres tú quien merece toda alabanza, gloria, Señor, y todo lugar, porque donde tú estás, Señor, hay libertad. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Señor nos bendiga a todos.